Estamos de regreso en el Congreso de la Mañana. El pasado domingo 19 se llevaron a cabo las elecciones en Bolivia, la segunda vuelta electoral, luego de que en la primera vuelta el partido MAS, luego de esa ruptura que tuvieron, lamentablemente para ellos, pues no pudieron pasar al balotaje, quedando en un tercer lugar con apenas un 8%. Y ganando en ese momento el voto nulo y el voto blanco con un 29%. Interesante, porque eso hubiera sido en el sistema electoral de Colombia, se hubieran tenido que repetir las elecciones. ¿Escuchó eso mañana? Sí. Pero en Bolivia no está estipulado que si el voto nulo y el voto en blanco supera a los candidatos, se tenga que repetir dicho proceso electoral. Yo quiero hacer... Tú sabías, antes que vaya a otro sitio del mundo, ahí en Bolivia, tú sabes que es la primera vez que se hace lo que le llaman ellos balotaje, que es la segunda vuelta, es la primera vez. Sí, sí. Y número dos, tú sabes otra peculiaridad y particularidad de las elecciones, que todas las encuestas se equivocaron. ¿Tú no lo analizaste? En la primera vuelta electoral, así fue, todas las encuestas se equivocaron, pero... básicamente esa equivocación no fue tal. Y me explico. O sea, yo no culpo a las encuestas, porque las encuestas simplemente son un reflejo del momento, pero no tienen una varita mágica. Las encuestas no pudieron medir el impacto que iba a tener que Evo Morales 3 días de las elecciones y luego 2 días de las elecciones y luego un día antes de las elecciones dijera a sus seguidores: voten nulo o voten blanco. Entonces, como las encuestas no pudieron medir eso, al final tuvo un impacto que cambió totalmente lo que las encuestas habían presentado inicialmente. Pero ese fue el elemento que tuvo mayor impacto en la variación o la dicotomía que se tuvo entre los resultados finales y las encuestas electorales. Pero yo quiero hacer un breve introito con relación a este tema de Bolivia y hacer un recorrido histórico. En el año 2005, el expresidente Evo Morales llega al poder. Evo Morales, cocalero, líder indígena de Bolivia, llega en una situación bastante difícil para Bolivia. Cuando hablo de difícil, es que Bolivia tenía los niveles de pobreza más altos de América, tenía unos niveles de pobreza extrema, top 2, pero además de eso, la exclusión social de regiones importantes, especialmente de regiones indígenas. Eso coincidió, esa victoria de Evo, con un crecimiento de los commodities a nivel mundial. Y Bolivia, con el petróleo y con el litio, pues lo aprovechó muy bien y su Producto Interno Bruto empezó a crecer de manera significativa. Los niveles de inflación se bajaron de forma abrupta y todo esto entonces tuvo un impacto en los niveles de pobreza de ese país. La pobreza se redujo de forma significativa, los niveles de hambre, los niveles de pobreza extrema. Llegan al 2009 en esa situación. Hay que celebrar elecciones, pero también se celebró una modificación constitucional, y en esa modificación constitucional del 2009 se agrega el elemento de la reforma estatal y convertir a Bolivia en un estado plurinacional con independencia de las regiones indígenas, y todo esto también tuvo un impacto muy positivo en esa región y esos pueblos indígenas. Evo volvió a ganar en el 2009, ahora por 5 años hasta el 2014, y en el 2014 vuelve a ganar las elecciones hasta el año 2019. Pero hubo una situación, Mañana y Patricia, y fue que en el año 2016 Evo
para poder repostularse en el 2019, somete a un referéndum para que le permitiera participar en esas elecciones del 19, y él no ganó. Muy cerrado el margen, a menos de un 1%, pero ganó el no. Evo lamentablemente no se conformó con esa respuesta que dio el pueblo y que fue el mismo que la pidió, y en el año 2017 lo lleva al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional entonces lo habilita. Todo esto entonces abrió una caja de Pandora, que en el año 2019, cuando se presenta y gana las elecciones, pues se denunció un supuesto fraude que al final terminó sin evidenciarse. Sin embargo, fue suficiente para que se produjera un golpe de Estado clásico en Bolivia en el año 2019. Asume el poder Yanine Áñez, y lo asume por 2 años hasta que se celebran las elecciones en el 2021. En el 2021 el MAS, que es el movimiento... Agrega ahí que ella está presa todavía. Sí, sí. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú supiste, sí, verdad? En el año 2021, cuando se celebran las elecciones, gana el MAS nuevamente. El MAS, que es el partido de Evo Morales, pero ahora no gana con Evo, porque Evo no pudo participar en dichas elecciones, sino con Luis Arce, que era el ministro de Economía de Evo Morales en sus gobiernos. Sin embargo, Luis Arce, y se produjo una ruptura en esas relaciones políticas y hasta personales entre Luis Arce y Evo Morales en ese proceso entre 2021 y 2025. Y toda esa ruptura que se produjo en un inicio, pues, se fue matizando, porque Evo luego dijo que iba a aspirar a la presidencia nueva vez, y luego ahí vinieron la persecución judicial en contra de Evo Morales de parte de la fiscalía, que era controlada por el gobierno de Luis Arce. Es decir, una persecución que se percibió en esa ocasión como una persecución política. Esto terminó de romper las relaciones totales entre Arce y Evo Morales, al punto de que al final se le impidió aspirar a la presidencia o postularse a Evo Morales, y en el caso de Luis Arce, pues decide no participar en las elecciones, y sabía, porque no tenía ningún tipo de posibilidad de ganar una reelección presidencial. Y hace 2 meses pues se llevaron a cabo las elecciones en Bolivia, y el resultado fue que el MAS quedó en un 4.º lugar. Ahorita decía un tercero. El MAS quedó en un 4.º lugar, y en primer y segundo lugar en esa ocasión quedó Rodrigo Paz, quien su padre también fue presidente en varias ocasiones, el último periodo entre el 92 y 93, y Tuto Quiroga, quien también fue presidente entre el 2001 y el 2002. Una visión bastante conservadora de Tuto Quiroga. En el caso de Rodrigo Paz, una visión más de centro. Sin embargo, sí ha propuesto una serie de reformas que contravienen o contradicen la política más izquierdista de los gobiernos del MAS. ¿Cuáles son esas propuestas de Rodrigo Paz, ahora el nuevo presidente de Bolivia, o el presidente electo de Bolivia? Son 3 propuestas básicas. Uno, él plantea un capitalismo para todos. Habla de que actualmente se tiene un capitalismo de Estado, y él dice que va a abogar por un capitalismo de mercado, y en ese capitalismo de mercado entonces va a incentivar a las empresas y va a atraer nuevas inversiones. La estrategia que ha planteado es una reducción de impuestos, una reducción de aranceles y un conjunto de incentivos a las empresas privadas para atraer lo que él denomina una gran inversión privada nacional y inversión privada internacional. Otra de las cosas que plantea la descentralizar el presupuesto.
Yo decía ahorita que en el año 2009 Bolivia pasó de ser un estado nacional a un estado plurinacional. Y en ese estado plurinacional entonces hay una división de regiones. Sin embargo, actualmente el 80% de los recursos o del presupuesto lo maneja el gobierno central y un 20% solamente lo manejan las regiones, las universidades, etcétera. Lo que ha planteado Rodrigo Paz es un 50-50, es decir, que el 50% del presupuesto lo maneja el gobierno central, el otro 50% pues lo manejen las regiones, las universidades, las gobernaciones, etcétera. Esa es otra de las reformas que él plantea. Y una tercera es la reforma del Estado, donde prevé congelar las actividades de las empresas públicas con déficit operativo. Yo no sé cómo va a lograr esto, porque buena parte del mundo, y me imagino que en Bolivia también, una parte importante de las empresas públicas funcionan con déficit operativo. También habla de implementar un sistema digital para las compras públicas. Esto lo veo bastante positivo. República Dominicana ya lo tenemos. Ya aquí desde el año 2004 con la 200.00 y luego la ley de compras y contrataciones públicas 2 años después en el año 2006 y más adelante con la digitalización del sector público, pues tenemos un sistema de compras públicas bastante transparente en comparación con otros países de la región y muy digitalizado. Ya todo se puede hacer de forma digital. Sí. Y esto eleva los niveles de eficiencia, pero sobre todo eleva los niveles de transparencia. Y este es un caso importante para nosotros compararlo con la República Dominicana y ver qué tanto nosotros hemos avanzado en materia de transparencia, que a veces cuando uno lo dice, cuando uno lo dice aquí en público, la gente dice, pero ¿qué de transparencia que me están hablando? No. Cuando uno compara lo que hay en otros países, claro, con lo que nosotros hemos venido construyendo en República Dominicana, nos damos cuenta que sí hemos ido avanzando a pasos agigantados, como decía el doctor y líder de Patricia, Joaquín Balaguer. Ido a destiempo. Es una realidad cuando uno ve países como estos, pues uno reconoce que nosotros tenemos, y yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos leyes robustas y suficientes para poder tener un país distinto. Lo que nosotros no tenemos es un sistema de justicia para poder aplicar el régimen de consecuencia, y tampoco tenemos los regímenes de consecuencia inmediatos para no tener que llegar a la justicia. Nuestra justicia es tardía, es costosa, entonces lo que nos falta es eso, aplicarlas, voluntad de aplicarlas, porque aquí hay leyes. A propósito de que tú mencionas justicia, está el caso del CRO. ¿El qué? El CRO que está preso, ahora le cantaron 5 años. Cross con X al final. ¿Quién es rapero. Eso es o de vocero, yo creo. No, de eso sí. A 5 años. ¿Y a qué lo condenaron? En el año 2021, una jovencita menor de edad murió. Sí. En una actividad donde él también estaba participando y la muchachita murió intoxicada porque estaba consumiendo bebidas alcohólicas. Es Randy que está hablando, pero me dejaron a mí ahí congelada. La niña estaba consumiendo bebidas alcohólicas porque ellos se la brindaron, lógicamente los adultos, y donde estaba él. ¿Y por qué él está preso y los papás de la niña no? Mira lo que pasa para entrar en contexto. Pero el punto es que la sentencia fue homicidio involuntario. Ella se murió por una sobredosis. Eso fue intoxicación con alcohol. De alcohol. Exacto. En realidad es una especie de orgía. Vamos a hablar claro. ¿Orgía? No, de eso no, porque no era en un centro de No, fue un apartamento. Fue en un apartamento. Yo tengo el caso, yo lo tengo. Ok. Una orgía de menores con tigres. Okay. O sea que no debería estar preso solamente exactamente. por homicidio voluntario, sino también por todo por violación. Por todo lo que tú quieras. La chamaquita, o sea, el término que utilicé, chamaquita.
Ya usted sabe lo que quiero decir, ¿verdad? De una de esas juerga con J, de esos fiestones, de esos teteos, arrancan para un apartamento. Okay. Pero no ella solo, un grupo de muchachitas. Y se consumió de todo, no solo bebida alcohólica, de todo. Y ella fue víctima, la muchachita. Ahora dije muchachita, ¿tomaron en cuenta? Claro. Fue una víctima menor. Entonces él fue condenado después de un largo proceso de envío, reenvío. 4 años. 4 años. Entonces ahora le metieron 5. Pero él participó en un... como si tal cosa. El sábado. El sábado. Es para que tú veas las debilidades del sistema judicial, hasta dónde llega. Pero, si fuera una muchachita rica de la alta sociedad, no fuera así, pero una muchachita barriales. Pero está bien. ¿Tú sabes qué quiere decir eso, verdad? Un tema, ¿Tú supiste? Sí, estamos hablando de... ¿Tú supiste? Y tiene sentido lo que ustedes hablan, pero por ejemplo eso es un tema. Ahora bien, estábamos hablando de justicia, mira esto, que es una mala aplicación de justicia, claro. Pero ¿y dónde están los padres de esa niña menor que no tuvieron el cuidado y la custodia de ella durante esa noche? ¿Dónde está la supervisión de los padres? Porque una menor de edad no puede estar fuera de su casa, fuera de un horario como razonable. Digo una cosa, Patricia, escúchame, yo digo la otra. Porque mira, también hay que meter a los papás presos. Y usted me excusa no cuando siempre. Aquí se empiezan a meter a los papás presos o a pagar la consecuencia por la falta de la custodia y de la guarda de sus hijos menores, independientemente de que los demás también caigan. Aquí la sociedad va a ser diferente, como el caso del pelotero de Puerto Plata. De Wander que Franco. Ella quiso, la mamá, Wander Franco, que la mamá quiso meterlo al medio, extorsionarlo y presionarlo, y ella está por lavado de activos. Mira, cuando aquí eso se multiplique en cada tribunal de República Dominicana por 10, nada más por 10, la sociedad va a ser es muy bueno el deseo tuyo. Yo decía fuera de cámara, y que de momento yo me retiro del tema. Yo decía fuera de cámara, Patricia, antes de llegar Randy aquí, que una vez yo llegué de la escuela a mi casa. En ese entonces el uniforme era caqui entero. No era esa monería de ahora, de que marrón, que blanco, que azul. No, era caqui entero. Y yo llegué con los sobacos, las axilas, para los más finos, lleno de sudor, mojado de sudor así. Y con lo demás, usted sabe, un muchacho correteando en recreo. Y no era fácil. Y llegué a mi casa y mi mamá le dio, que no fue un aroma agradable. Y me jaló por el caco a mí. Cogió lo primero que tenía al lado, que era un cordón de una plancha, y me dio 3 ramalazos con eso. Y me dijo como 5 veces, yo en el suelo cogiendo mi fuetazo, usted es pobre, pero debe ser limpio. Usted tiene que ser limpio. Uno puede ser pobre, pero andar limpio. Y yo, sin necesidad de ir a donde un psiquiatra ni un psicólogo, aprendí la lección. Bueno. Y a partir de ahí, dejé de sudar como sudaba copiosamente por estar correteando. Y usaba desodorante, como debe de ser, para evitar el mal olor. Pero, entonces, óyeme, eso era antes y ese tiempo no existe, eso pasó. Bueno, ya cualquier muchachita, y con esto termino, Randy, escúchame. Cualquier muchachita ahora a los 14 años se le va de la casa a la maíz y al país. Una situación difícil. Óyeme. Sí, pero mientras no cambien el código del menor y la ley, el papá es responsable hasta los 18. Y lo peor, oye, algo terrible. Muchachitas que a los 13 y 14 años se suicidan ya. Sí, sí. Por cualquier resabio con la mamá o el papá, hasta por un celular, hasta se suicidan. Entonces hay que ser cuidadoso con este tema. Sí, muy cuidadoso. Se canceló la cumbre entre Trump y Putin y crece incertidumbre sobre el futuro de la guerra en Ucrania. Hace una semana se había anunciado una posible reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Budapest, Hungría. Sin embargo, esta se canceló. Donald Trump dice, bueno, no podemos ir a reunirnos para perder el tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Trump. Cuando se produzca una reunión de la magnitud u otra reunión, una segunda reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, yo creo que debe ser ya de manera protocolar, firmar lo que se acordó y poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia. No veo prudente, no veo adecuado
que Trump y Putin continúen reuniéndose por una segunda vez sin que se llegue a una solución definitiva a este gran problema. Europa continúa en la misma posición de que la guerra continúe. Entienden que tienen las herramientas para vencer militarmente a Rusia. Sin embargo, Ucrania continúa perdiendo terreno, continúa perdiendo seres humanos, continúan sus infraestructuras siendo destruidas, y esto cada día que pasa, cada minuto, cada segundo, pues le agrega un costo a la reparación o la reestructuración de las infraestructuras físicas y económicas de Ucrania una vez que se concluya la guerra. Situación, como yo he expresado en varias ocasiones, bastante complicada para los ucranianos. Ya se tuvo que haber celebrado elecciones, pero no se han celebrado elecciones. La excusa ha sido que se está en guerra, y en guerra no se celebran elecciones. Sin embargo, pues esa guerra también puede ser una excusa para Zelensky mantenerse en el poder. Porque ¿qué va a hacer de él después que concluya la guerra? Eso es una pregunta que debemos responder, hacernos y reflexionar sobre ella. Porque no considero justo que miles de jóvenes continúen perdiendo la vida en una guerra que, como hemos expresado, no hay posibilidad, o las posibilidades o probabilidades de victoria son muy bajas. Patriotismo, ¿es suficiente el patriotismo para masacrar a tantos jóvenes? Yo no creo. Además de que fue una guerra evitable. Hay que insistir en eso. Fue una guerra evitable. Fue una guerra evitable. Se dejaron usar y las consecuencias están ahí. Cuando hablo de que se dejaron usar, fue que después de ese acuerdo de Minsk en el año 2015, si se hubiera cumplido lo pactado, el respeto a esas regiones independientes, no hubiera ocurrido esto. Y no porque Rusia fuera una dulce palomita, que no lo es, pero no hubiera tenido una excusa para invadir a Ucrania, específicamente estos territorios que hay que entenderlo como es, mayoritariamente son rusoparlantes, en términos culturales se sienten rusos, y cuando usted le pregunta a ellos qué son, no le dicen somos ucranianos, le dicen somos rusos. Por tanto, para Rusia ha sido tan fácil mantener el control de ese territorio porque nadie se levanta en contra de ellos, porque eso parece es lo que ellos querían y es lo que ellos quieren. Y algunos podrían decir, Randy, te llama Nicole. Me estaba llamando Nicole, pero sí, algunos podrían decirme eso que no es así. Y yo les digo que sí, que es así. ¿Y por qué les digo que es así? Porque nosotros tenemos ejemplos históricos. Y tenemos ejemplos de finales del siglo XX, como Vietnam, donde se formaron guerrillas. Y se formaron guerrillas precisamente porque ese pueblo no quería la invasión estadounidense en ese entonces. En Afganistán, luego en la década de los 80, se formaron guerrillas porque ese pueblo no quería a la Unión Soviética invadiendo su territorio. Y en el caso de Medio Oriente, hoy también se producen esas situaciones. Los que denominan terroristas, que son guerrilleros. ¿Y por qué se producen eso? Porque simplemente esa gente se resiste a ser invadido por un pueblo extranjero. Y la razón por la que no se han producido guerrillas, grupos guerrilleros en Donbass, en Donetsk, en Crimea, es porque esos pueblos
hablan ruso, culturalmente son rusos y se sienten rusos. Y usted le pregunta qué son, ellos le van a decir, yo soy ruso. Bueno, fueron como mucha información. Yo te tenía una pregunta, pero se nos acabó el tiempo. Invitándoles a continuar con todas las informaciones de la tormenta Melissa. Sigan las cuentas oficiales, el COE, en la página de la presidencia. Recuérdense que hay 9 provincias en alerta roja. ¿Cuántas que hay en amarilla? 11 provincias en alerta amarilla y unas cuantas en verde. Todo esto puede cambiar. De hecho, hay que darle seguimiento porque es muy probable, conforme va proyectándose Melissa, que cambie. Tome las medidas necesarias y cuídese. Si no tiene que estar en el medio, no esté. Continúe con toda la programación de Coco TV y nosotros estaremos aquí mañana.